Muy buenas noches con todos. Nuevamente acá presentándome para poder desarrollar esta clase relacionada al procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, iniciado de oficio. Este es el procedimiento masivo, ¿no? Es un procedimiento de alguna manera realizado por los gobiernos regionales, ¿no? A nivel nacional y que integra todo un tema de regularización de unidades territoriales, ¿no? Justamente zonas que estén ocupadas por predios rústicos o terrenos seriazos habilitados. Entonces, este procedimiento lo vamos a desarrollar dentro de sus etapas, siempre viendo una parte general para poder centrarnos en las competencias de los gobiernos regionales y digamos, los dos componentes principales del tema de la formalización y regulación que hemos visto en la clase anterior, el tema técnico con respecto a las limitaciones y el tema legal con respecto a los derechos de propiedad, ¿no? Muy bien, este procedimiento de saneamiento tiene un componente especial, ¿no? El tema de la famosa propiedad estatal. Cuando consideramos propiedad estatal, y hay que tener muy claro este tema. La propiedad estatal es una propiedad, por ejemplo, inscrita a nombre del ente formalizador. Por ejemplo, el gobierno regional tiene una inscripción de 500 hectáreas en registro público de Tacna, ¿no? En registro de predios de Tacna, ¿no? Está inscrita en una partida registral, la 20-20-20, ¿no? Entonces tiene una partida registral. Pero también existen terrenos que están a nombre de instituciones del Estado, por ejemplo, una partida en Arequipa de la SBN, ¿no? O una partida, pues, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Inscrita también en registros. Muy bien, entonces tenemos las entidades formalizadoras en materia rural, tenemos entidades del Estado, pero también existe otra clase de propiedad estatal considerado los terrenos que no tienen antecedentes registrales, ¿no? Según la presunción de la 29.151, la ley de la SBN, indica que los terrenos que no tienen antecedentes registrales, donde no existe titularidad, son terrenos del Estado, le pertenecen al Estado. Consecuencia, estas categorías debemos ser consideradas al momento de realizar el saneamiento físico legal, ya sea que si son predios inscritos, vamos a independizar de ellos. Ese es el término jurídico que se utiliza. Y si el predio no tiene antecedentes registrales, vamos a realizar la famosa inmatriculación, ¿no? Pero en ningún momento podemos utilizar el mecanismo de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio solamente está condicionado para terrenos de propiedad privada, de propiedad de terceros. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos gobiernos regionales que han iniciado procesos de prescripción sobre terrenos del Estado. Entonces, ahí hay un error en el procedimiento, hay una mala práctica, ¿no? Entonces, esto que quede muy claro, la prescripción tiene que ir necesariamente contra un titular, un propietario privado, inscrito o no inscrito, pero tiene que haber un propietario identificado. No puede ser contra terrenos del Estado. Entonces, si estamos frente a un terreno del Estado, lo que de alguna manera se tiene que aplicar es un procedimiento de adjudicación estatal. Ahora bien, en el plazo y en el tiempo, los procedimientos estatales son mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Si tengo que realizar un proceso de saneamiento físico legal sobre un terreno del Estado, me puedo demorar entre 6 a 8 meses, ¿no? Pero si voy a hacer un procedimiento de prescripción, este procedimiento de prescripción, si lo hago contra el titular registral, podría llevar pues un promedio de 12 a 15 meses. Depende justamente de la complejidad que tenga cada uno de ellos, ¿no? Ahora, además, los predios de propiedad privada pueden presentarse situaciones especiales. Por ejemplo, el tema de cargas y gravámenes que podrían estar sobre la partida registral. Y esto afectar el tema de la titularidad. Entonces, hay matices especiales que lo vamos a ver a lo largo de toda esta, de alguna manera, diplomado, que van a diferenciar mucho el tema de formalización en predio del Estado con respecto al tema de los predios de propiedad estatal. Por supuesto que dentro de este esquema no está desarrollada una casuística o un procedimiento en el caso o en el supuesto de que existan predios rústicos o eriazos habilitados que se encuentren sobre comunidades campesinas y nativas. No está regulado dentro del marco regulatorio. Entonces, ahora vamos a empezar con este primer procedimiento, el procedimiento de oficio, ¿no? El masivo por unidad territorial de un conjunto de lotes que podrían ser 400, 300 unidades catastrales que están en un sector y que vamos a realizar un saneamiento integral. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver algunas consideraciones generales, alcances del reglamento que es importante conocer.
el procedimiento regulado en este Decreto Supremo 014-2022 Midagri, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 013-2023 Midagri, ¿no? El reglamento de la Ley 31.145. Y el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, de entidad del Estado, terrenos que no tienen antecedentes, iniciados de oficio. Muy bien. Entonces, este marco normativo de la 31.145 y su reglamento está condicionado justamente a dos competencias principales, los predios rústicos y los terrenos eriazos habilitados. Sobre estos predios, de alguna manera va a girar todo, de alguna manera, los mecanismos de formalización, porque es el marco regulatorio para este tipo de casuísticas que se presenten a nivel nacional. Con respecto a los terrenos seriazos, lugares donde no hay actividad agropecuaria, recién se va a hacer proyectos o prácticamente se tiene la posesión de los mismos, o terrenos cercados, de alguna manera tiene una normatividad especial regulado en el Decreto Supremo 026-2003 AG, por el cual ya el gobierno regional va a utilizar otros mecanismos especiales para regularizar o otorgar derechos de propiedad de terrenos de 3 a 15 hectáreas para el tema de pequeña agricultura. Correcto, desarrollando un procedimiento totalmente diferenciado. Estos terrenos no están dentro de la ley de la 31.145 y su reglamento. Hay que hacer la diferenciación. Tiene un marco regulatorio especial que está a cargo de los gobiernos regionales, pero bajo otro marco jurídico. Igual que en el tema de las comunidades campesinas y nativas. En el tema de comunidades campesinas tenemos la ley de la 24656, la 24657, que regulan todo el proceso de, primero, el nacimiento de las comunidades a través del reconocimiento administrativo, después tenemos el tema de la inscripción registral de la personería jurídica, y después tenemos el tema de ya la propiedad, dicha, ¿no? Dicho de otra manera, los terrenos donde ejerce posesión la comunidad campesina, que son adquiridos por la propia comunidad en propiedad. Y después tenemos las comunidades nativas a través de la ley 22.175, por el cual tiene un marco normativo especial para su adjudicación, desarrollando un procedimiento que se llama demarcación de terrenos o de territorio de comunidades nativas, ¿no? Entonces, vemos presente dentro del ámbito del derecho agrario una serie de competencias dirigidas al saneamiento del otorgamiento de derechos de propiedad, para lo cual se tienen que cumplir ciertas condiciones especiales. El día de hoy estamos desarrollando el marco normativo de la 31.145 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, ¿no? Relacionados a predios rústicos y terrenos eriazos habilitados. Esa primera parte. Una segunda diferencia debemos indicar de que los predios rústicos, para poder ser saneados, se pueden encontrar sobre terrenos o superpuestos sobre terrenos de propiedad privada o sobre terrenos de propiedad privada, disculpe, del Estado, ¿no? Propiedad privada o propiedad del Estado. Inscritos o no inscritos. Esa es una primera figura. Por eso que en el tema de predios rústicos procede el tema de la adjudicación estatal o procede el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. En cambio, en los terrenos seriazos habilitados solamente y únicamente se regula el tema de terrenos seriazos sobre propiedad estatal. No se ha implementado dentro del reglamento un procedimiento de prescripción adquisitiva de terrenos seriazos habilitados sobre propiedad privada. Por supuesto que eso ya queda bajo libertad del administrado, del agricultor, de poder recurrir a la vía judicial, vía un procedimiento ya de carácter, de alguna manera, procesal, de prescripción adquisitiva, en la vía judicial, bajo el Código de Procedimientos Civiles, disculpe, el Código Procesal Civil, mediante el cual va a solicitar el tema de la prescripción contra un propietario privado. Pero eso ya es a nivel judicial. No está regulada la prescripción de terrenos eriazos habilitados sobre propiedad privada. Entonces, este es el marco donde nos vamos a desarrollar los diferentes tipos de procedimientos y siempre hay que entender justamente el tema de las competencias que tienen los gobiernos regionales para desarrollar este tipo de procedimientos. Muy bien. El objeto, ¿no? El objeto de la ley, la 31.145. ¿Qué es lo que pasaba antes de esta ley? Antes de esta ley teníamos los marcos normativos del Decreto Legislativo 1089, teníamos el Decreto Legislativo 667 de formalización rural y antes de eso la 17716. Bueno, vamos a llegar hasta el año 70 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Estas entidades, el Ministerio de Agricultura, el EXPE, ¿no? Realizaban procesos de titulación, y eso era el término, titular. Entregaban títulos de propiedad a los agricultores, a los parceleros,
y prácticamente en un sentido de entrega física del documento, para la entrega, para que posteriormente, en muchos de los casos, el agricultor, después de la entrega del título, vaya al registro de la propiedad para inscribirlo. Y en muchos casos no lo hacía. Por eso que muchas personas tienen a la fecha títulos verdes guardados en sus casas, son propietarios pero no inscritos. Y en los casos que podían inscribirlos, estos títulos otorgados presentaban de alguna manera alguna patología, anomalía debido a que se encontraban superpuestos en muchos de los casos sobre terrenos de propiedad privada, sobre terrenos de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Generando pues todo un conflicto de derechos de propiedad. ¿Cómo puede darse casos de que, por ejemplo, una persona que recibió un título del EXPET podría también estar superpuesto sobre un terreno de una comunidad campesina? Situación o caso práctico que se presentó mucho en el tema de la zona de Ancash, ¿no? El gobierno regional de Ancash, donde se tituló una gran extensión de predios rústicos y después se dieron cuenta que estaban sobre una comunidad campesina. Entonces, estos fenómenos provocaron justamente un cuestionamiento sobre el tema de la titulación, ¿no? Y de alguna manera crearon justamente este tema de la duda si se estaba realizando un buen proceso de titulación y formalización. Por supuesto que la respuesta fue que no se estaba saneando, solamente se estaba titulando. Entonces, a partir de estas experiencias y lo que generó posteriormente el tema de las famosas duplicidades de partidas registrales que lo tenemos a diario, digamos, a nivel de publicidad en SUNAR, vemos de que esta nueva ley, la 31145, ha tratado de subsanar esta imperfección, esta mala práctica, este error en la titulación, en la formalización, estableciendo ahora, dentro de su marco normativo, un procedimiento completo, un procedimiento de saneamiento físico, legal y formalización de predios rústicos y de tierras heredadas habilitadas. Quiere decir que desde la dación de esta ley, la 31145, ya los equipos técnicos de los gobiernos regionales ya no cometerían errores de formalización. Quiere decir de que ya no van a titular sobre terrenos de comunidades campesinas, ya no van a titular sobre terrenos de propiedad privada, ya no van a titular sobre zonas arqueológicas, ¿no? Es decir, ya se terminó esto. ¿Por qué? Porque el objeto de la ley busca que los equipos técnicos, los abogados y ingenieros en ciencias agrarias que trabajan en el gobierno regional, realicen un buen procedimiento de formalización, para el cual su base gráfica de propiedades debe estar en continua actualización, ¿no? Deben tener una base actualizada, prioritaria, de alguna manera con toda la información de todas las entidades del Estado, ¿no? Y a partir de ahí hacer sus análisis espaciales y poder determinar justamente a ciencia cierta cuál es la anomalía, cuál es la problemática de cada uno de los predios rústicos que van a nacer, más aún en los temas masivos de unidades territoriales donde tienen que desarrollar todo un estudio de propiedad. Y no solamente acaba con un estudio de propiedad de predios inscritos, también hay un estudio de propiedad de predios no inscritos a través de estos títulos de verdes, a través de resoluciones de adjudicación, a través de resoluciones ministeriales o a través de alguna manera de lo que son escrituras públicas u otros documentos de propiedad como las sentencias judiciales. Entonces, todos estos documentos son analizados por los equipos técnicos de los gobiernos regional y estos documentos que están recogidos en papel, digamos, en lo que es literalidad, son vertidos en una base gráfica representativa dándole pues una ubicación y una determinación. Y a partir de esa definición se pueden hacer estos análisis y conclusiones, cuál es el mejor procedimiento para utilizar y llegar justamente a realizar un procedimiento de saneamiento físico legal. Y ese es el objetivo que debe cumplir todo equipo técnico del gobierno regional. Entonces, el objeto se ha puesto justamente como uno de los principios básicos y esenciales de cada uno de los procesos de formalización que ejecutan los gobiernos regionales. Entonces, ya a partir de la dación de la ley, ya no pueden existir errores en los procesos de formalización. Toda la formalización está centrada en procedimientos ya regulados, de alguna manera definidos, más aún que se ha aprobado un manual de diagnóstico físico legal que guía, es una guía metodológica a todos los abogados y técnicos que trabajan en el gobierno regional. Entonces, este objeto no debemos perderlo de vista. Y el objeto también va a recoger otra vertiente. En el objeto también se identifican los problemas que puede tener una zona, una unidad territorial o un predio rústico. Entonces, acá se detectan todas las problemáticas existentes.
Y en el objeto del reglamento, que vamos a ver más adelante, están las soluciones, es decir, el tema muy básico, ¿no? Frente a un problema, una solución práctica. Entonces, ese es de alguna manera el correlato que se ha querido instaurar en los procedimientos de formalización en materia rural. Entonces, frente a los problemas que hemos detectado, digamos que un predio se encuentra sobre propiedad privada, un predio se encuentra sobre una propiedad de una entidad del Estado, entonces automáticamente surge la pregunta, ¿cómo solucionamos este tema? Entonces aquí entra en juego el objeto del reglamento. Y el objeto del reglamento es establecer qué procedimientos especiales de formalización. Y ahí sí se ha establecido. Entonces, las soluciones para estos temas están centrados justamente en el desarrollo de todos los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 014-2022, Midagri, de alguna manera, y sus modificatorias. Entre ellos, para poder solucionar un tema de informalidad, tenemos el saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, saneamiento físico legal y formalización de tierras cerezas habilitadas sobre terrenos del Estado, saneamiento físico legal y formalización de tierras eriazas habilitadas sobre el Estado, declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, regularización del tracto, procedimientos y servicios vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral, entre ellos el tema de la rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas. Entonces, estos procedimientos se han establecido con la finalidad de que los operadores del gobierno regional puedan de alguna manera llegar a utilizarlos para poder, digamos, cumplir con el objetivo del otorgamiento de un derecho de propiedad confiable y seguro y debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Ese es, de alguna manera, lo que se pide en estos procesos de regularización de la propiedad. Muy bien, entonces, dentro de este esquema del desarrollo temático de la ley de la 31145 y su reglamento del 014-2022 Midagris, han tratado de alguna manera los legisladores, el momento que se elaboró esta ley de formalización de predios rústicos, rurales, establecer pues una especie de guía metodológica para todos los funcionarios o operadores de los gobiernos regionales en materia de formalización. En principio, parten del tema de las famosas definiciones, ¿no? Las definiciones nos ayudan mucho a poder definir cuáles son los ámbitos de competencia de los gobiernos regionales en materia de formalización rural. Y si vamos a las definiciones, por ejemplo, el término de predio rural es un término genérico, ¿no? Un término amplio, que está integrado por dos subconceptos, predios rústicos y tierras cerezas habilitadas, son las que son competencia en materia de formalización. Ahora bien, si un equipo técnico nuevo, un abogado y un técnico en ciencias agrarias, que ingresa a trabajar al gobierno regional tiene que tener claro qué es lo que debe hacer. A veces existen muchos colegas, muchos abogados o técnicos que entran a un gobierno regional a trabajar temas rurales y no conocen o no saben qué hacer porque no hay un manual instructivo, salvo los manuales especializados. Entonces no saben cómo empezar un tema de saneamiento. Y esta guía metodológica que está establecida en el reglamento justamente es una guía para establecer qué acciones debe realizar el abogado y el técnico a nivel de gobierno regional. Por ejemplo, empezamos con el tema de la definición de predio rural. Dice aquellos ubicados fuera de zona urbana o de expansión urbana, calificados por tal dentro de los planes de acondicionamiento territorial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que el punto de partida es establecer estas zonas urbanas de expansión urbana para definir las competencias. Si tengo predios rústicos que se encuentran en zonas de expansión urbana o urbana, prácticamente estarán fuera de las competencias del gobierno regional. Ya no se podrán formalizar. Entonces, para llegar a esta conclusión, no solamente basta con decirlo, sino contar con una herramienta de alguna manera gráfica que represente estas zonas. Es decir, yo puedo como abogado conseguir los planes de acondicionamiento territorial, una planimetría que me defina justamente la extensión de estas áreas, pero si no tengo la determinación de la ubicación de cada uno de los predios rústicos, no podré definir si estoy dentro o fuera de esta competencia. Entonces, ¿qué es necesario establecer acá? De que para iniciar estos trabajos de formalización, es importante que el equipo técnico, ¿no?, encargado del saneamiento, cuente con una base gráfica de propiedades. Ya, muy bien. ¿Qué es una base gráfica de propiedades? Una base gráfica de propiedades es un aplicativo informático,
mediante el cual se representa todo el tema de propiedades públicas, privadas, inscritas, no inscritas, así como predios que tengan alguna consideración técnica con respecto a limitaciones, por ejemplo, zonas arqueológicas, fajas marginales, por ejemplo, lo que son pues zonas de riesgo y todo el tema de contingencias que va plasmado en una base gráfica de propiedades. Ahora bien, este tema de la base gráfica es totalmente diferente a la base gráfica registral. Como sabemos, registros públicos tiene una base gráfica registral. Esa base gráfica es totalmente diferente a la base gráfica de propiedades que tienen los gobiernos regionales. La base gráfica de propiedades es mucho más completa, tiene mayor información, mayor alcance, mayor precisión. Y sobre todo, uno de los componentes o características especiales de esta base gráfica de propiedades es que se encuentra la información actualizada en tiempo real, al día de hoy. Y ese es, de alguna manera, el valor agregado que debemos darle. Entonces, ¿quién elabora esta base gráfica? Si un gobierno regional ya la tiene, ya cuenta con esta base gráfica, va a ser muy fácil continuar el trabajo. Pero si no cuenta con una base gráfica de propiedades, es importante implementarla. Y esta base se puede implementar en AutoCAD, ArcGIS, ArcView, QGIS, en diferentes sistemas y además contar también con una base de datos que las puede vincular. Entonces, este es el primer paso que debería dar esta brigada técnico-legal: implementar, actualizar esta base gráfica de propiedades del gobierno regional para poder hacer los traslapes o superposiciones y ver si sus pueblos, o en este caso predios rústicos, se encuentran dentro o fuera de la competencia de los gobiernos regionales. Ahora, si seguimos las definiciones que están establecidas en el marco normativo, tenemos la definición de predios rústicos. Son aquellos de uso agrario, agrícola, pecuario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Entonces me está dando otro dato adicional, que estos predios, aparte de encontrarse en zona rural, tienen que haber, o el agricultor, haber realizado actividades de carácter agropecuario. Es decir, tener actividades de cultivo, de crianza y de diferente actividad vinculada en materia agraria, para que pueda ser de alguna manera un elegible para este proceso de formalización rural. Entonces hay un segundo componente. Entonces acá aparecen de alguna manera en escena las diferentes capturas de imágenes satelitales. Podemos utilizar las imágenes satelitales del Google Earth, podemos utilizar las imágenes actualizadas del CONIDA, que supuestamente, según la información proporcionada por el CONIDA, son imágenes de hace una semana, ¿no? 7 días, ¿no? Máximo un mes. Entonces tenemos pues actualizada la información. Tenemos un satélite que recorre la Tierra y tenemos pues información de primera mano a diferencia de otros países. Entonces podemos utilizar toda esta información para poder definir exactamente el uso actual del terreno sin necesidad de ir a campo. Entonces, estas herramientas de alguna manera ayudan mucho al tema de la determinación de la competencia y sobre todo qué es el quehacer del abogado y el técnico que tiene que capturar esta información. Ahora bien, tenemos otro dato que es importante. La propia, digamos, el propio desarrollo temático del reglamento especifica un punto muy importante, el tema de la temporalidad, e indica claramente que se pueden formalizar predios rústicos si su antigüedad es hasta el 31 de diciembre del 2020 sobre terrenos del Estado. Entonces ya tenemos un límite temporal. Quiere decir que si yo se me voy a Huacho, tomo en posesión de un terreno el 2021, 2022, no estaría dentro del marco normativo, estaría fuera del marco normativo. Entonces no se puede formalizar por esta ley, pero sí lo podría formalizar por otras normas legales, por ejemplo, la ley de la SBN, una ley especial para efecto de otorgar derechos de propiedad a través del tema de subasta pública, ¿no? Esa es otra modalidad diferente a la que estamos desarrollando, pero todo tiene un marco regulatorio especial, hay que definir siempre las competencias. Y el tema de los 5 años se aplica para el tema de que si mi predio se encuentra sobre una propiedad privada, por ejemplo, el Fundo La Patita, el Fundo Hoja Redonda, el Fundo Chuquitanta, automáticamente estamos sobre un propietario privado. En consecuencia, tengo que aplicar el instituto jurídico de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Entonces, estas figuras de alguna manera ayudan al tema de la regularización de la propiedad. Entonces, tenemos el esquema de las definiciones que nos ayudan mucho al tema de definir estas competencias importantes en los procesos de formalización. Muy bien, los ámbitos excluidos en la formalización. El artículo 3 de la ley y del reglamento desarrollan una serie de situaciones por las cuales
esta información, y volvemos a repetir, esta información debe ser ingresada previamente a la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Es decir, toda esta información yo la debo tener graficada, plasmada, visualizada en esta base gráfica de propiedades. Los territorios de posesión de comunidades campesinas, predios destinados para fines de vivienda y aquellos que se ubican en zona urbana o de expansión urbana, las áreas de uso de dominio público, zonas de playa, ríos, lagunas, áreas naturales protegidas por el Estado, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, las tierras comprendidas en los procesos de inversión, proinversión, las tierras destinadas a la ejecución de obras y proyectos hidroenergéticos, Chineca, Alto Piura, tierras destinadas a infraestructura, Provías Nacional, las tierras destinadas a la ejecución e implementación de Plan de Reconstrucción con Cambios, ahora llamado ANIN, el tema del ANIN. Ahora bien, la pregunta, ¿todas las comunidades campesinas están graficadas o las tiene representadas registros públicos, SUNAR, en la base gráfica registral? La respuesta es negativa. No. Faltan muchas comunidades que no están ingresadas ahí. Entonces, ¿cuál es la labor del gobierno regional? Es ingresar todas las comunidades a nivel nacional. En un gobierno regional, ingresar todas las comunidades de un gobierno regional para tener esta base completa y evitar cometer errores. Como hemos dicho, el objeto de este saneamiento físico legal es ya no cometer errores de titular predios rústicos sobre terrenos de comunidades campesinas o nativas. Entonces, es importante que el equipo técnico del gobierno regional actualice todos los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas, ya sean inscritas o no inscritas. Entonces, este es uno de los primeros pasos que se debe dar en el tema de actualización de base gráfica representativa. Muy bien. Las tierras ocupadas para fines de vivienda o las que se encuentran en zonas urbanas de expansión urbana. También toda esta información tenemos que tenerla representada a través de los aplicativos informáticos, visores o sobre todo en el tema de imágenes satelitales. Con las imágenes satelitales actualizadas puedo tener pues una incidencia menor de errores o puedo de alguna manera definir análisis espaciales con respecto a zonas que puedo intervenir y zonas que no necesariamente debo formalizar debido a la presencia de connotación urbana. El tema de los ámbitos excluidos con respecto a áreas de uso público, incluye ríos, lagunas, otros similares, las fajas marginales otorgadas por el ANA, el tema de la protección forestal y otros mecanismos de protección que el Estado ha establecido para que esas áreas no sean adjudicadas en propiedad. Entonces, tenemos también que recurrir a estas bases gráficas para poder de alguna manera actualizar toda esta información en nuestro sistema. Las áreas naturales protegidas del CERNAN, que deben ser incorporadas también al sistema de bases gráficas de propiedades de los municipios, de los gobiernos regionales. Las zonas arqueológicas, ¿no? A través del Ministerio de Cultura, que las publicita, pero que deben ser actualizadas, ¿no? Toda esta información y sobre todo incorporar las resoluciones que las aprueban. El tema de proinversión, que tiene ya sus polígonos definidos de las zonas, predios o áreas que van a ser adjudicados a través de una subasta internacional y que tienen un mecanismo especial para su adjudicación. El tema de las tierras destinadas a proyectos hidroenergéticos, el tema de Chinecas, Alto Piura, Majes y Puyango-Tumbes y otros proyectos que de alguna manera tienen un marco normativo para la adjudicación de sus terrenos. Y las tierras destinadas a obras de infraestructura, Provía Nacional, Provía Descentralizado, que dentro de sus procesos está adquiriendo predios rústicos que en su momento han sido independizados, han sido de alguna manera modificados en sus áreas y que necesitan una actualización para poder generar un catastro más seguro. Y el tema de la NIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que también tiene la misión de adquirir todo el tema de titularidad estatal o privada dentro de las zonas digamos, dentro de los canales de los ríos, dentro de las fajas marginales, para poder dar el tema de seguridad en las obras de infraestructura. Muy bien. El ente competente para desarrollar todos estos procesos de formalización que estamos mencionando son los gobiernos regionales. Ellos se encargan de iniciar y ejecutar todos los procedimientos de saneamiento físico legal, ¿no? Y formalización de predios rústicos y de terrenos y tierras heridas habilitadas, ¿no? Además de realizar todo este proceso de titulación, realiza o levanta el catastro.
Hablamos de un primer momento, el levantamiento catastral como parte del proceso. Y toda esta información levantada por diferentes equipos en el nuevo sistema WGS84, el nuevo Datum, esta información catastral es llevada al registro para su inscripción, ¿no? Es uno de los componentes especiales del tema de formalización rural. A diferencia que el tema urbano, ¿no? En tema urbano se levanta el catastro, pero ese catastro no se lleva al registro. Se queda ahí, solamente a nivel municipal. En cambio, este catastro rural sí se lleva al registro a inscribir, ¿no? Como parte del proceso de formalización. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el MIDAGRI, es el ente rector en el tema de formalización y catastro. Emite normas, ¿no? Que son guías metodológicas para los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Ha emitido una serie de manuales operativos, el manual de diagnóstico, el manual de calificación, el manual de prevalencia, que como guía metodológica ayudan a los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Además, realiza actividades de capacitación y asistencia técnica a los equipos de los gobiernos regionales, desarrollando justamente estas actividades, lo que se llama desarrollo de capacidades, a fin de guiar, orientar o brindarles esa asesoría de cómo se realiza, pues, o cómo se elabora una base gráfica de propiedades, ¿no? En la práctica, no estamos hablando de teoría, sino en la práctica. Cómo se hace una búsqueda registral, cómo se lee una partida, cómo se reconstruye un fondo, una hacienda, cómo se define los derechos de propiedad si estamos en propiedad estatal o privada, o los diferentes procedimientos de saneamiento físico-legal. Todas estas técnicas son, de alguna manera, integradas dentro de los equipos técnicos de los gobiernos regionales para que asumen estas competencias. Muy bien. Los presupuestos del proceso de formalización rural están vinculados a las actividades mismas, ¿no? Procedimientos de alguna manera vinculados a temas masivos, ¿no? De propiedad. Son procedimientos de alguna manera tomados como unidades territoriales que se van a trabajar de oficio en forma masiva y que estos procedimientos van a ser gratuitos, ya que los realiza directamente el gobierno regional. Son procedimientos masivos gratuitos. En cambio, dentro del marco normativo existen procedimientos a solicitud de parte. Son los procedimientos individuales por el cual el administrado solicita al gobierno regional la formalización o titulación de su predio rústico, para lo cual deberá pagar los costos de formalización establecidos en el TUPA. Entonces, hay una diferencia marcada. Los procedimientos masivos son gratuitos, los de pedido de parte son onerosos establecidos en el TUPA. Entonces, ahora, estos procedimientos se inician sobre unidades territoriales o sobre predios rústicos, ¿no? Las personas que son o participan en estos procedimientos, los agricultores, cuentan con documentos de posesión o propiedad. Pueden estar superpuestos sobre propiedad privada o estatal para su formalización y además firman declaraciones juradas de la no existencia de procesos judiciales que de alguna manera discutan el tema de la posesión o propiedad sobre los mismos. Entonces, a nivel ya normativo, el Decreto Supremo 014 ha sufrido una serie de modificaciones, especialmente el tema de la ley, la 31145, dos modificaciones con respecto al plazo temporal. Inicialmente el plazo estaba establecido con la 31145 al 25 de noviembre del 2010. Este plazo se extendió al 31 de diciembre de 2015 y finalmente la ley 32371 ha extendido este plazo al 31 de diciembre del 2020. Este es el plazo final para el tema de formalización. Ya sea este plazo se aplica sobre predios rústicos en propiedad del Estado y tierra seriaza sobre propiedad del Estado. En el caso de predios rústicos sobre propiedad privada, se aplica los 5 años, el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Y ahí hacemos un paralelo. El tema de la prescripción en materia rural se exige 5 años, pero en materia urbana, es decir, el procedimiento que realiza COFOPRI y las municipalidades, se exige 10 años. Ahí hay una diferencia marcada. Para urbanos son 10 años, para rural son 5 años que se exige el plazo para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, entonces, dentro de este esquema es importante resaltar el tema del catastro. Este catastro que ha cambiado con el tiempo, desde el catastro inicial, pues, de los años 70, ¿no? El primer catastro. Ahí surgió todo un tema de una cartografía base en planos, en uno en 10.000, uno 25.000.
que reflejaba justamente una realidad de todo el esquema rural. Posteriormente, pues, se genera el SICAR como un componente rural informático, donde uno podía visualizar todos los predios rurales inscritos, no inscritos a nivel nacional y todo lo levantado. Pero con el tiempo, este SICAR dejó de alguna manera de ser una fuente de información verdadera o digamos conforme a la realidad existente, porque esta información ya había quedado desfasada, motivo por el cual se dio nacimiento a un nuevo sistema catastral, el SCR. El SCR de alguna manera ha reemplazado todo este tema catastral integrando un nuevo sistema que va a integrar toda la información de los predios rústicos y tierras áreas habilitadas, comunidades campesinas dentro de este nuevo sistema SCR, el sistema catastral rural, y toda esta información que ingresa al SCR va a estar en el nuevo sistema, en el nuevo Datum WGS84. Consecuencia, el SICAR ya ha dejado de ser utilizado para esta información ser migrada, digamos, validada en el nuevo SCR. Entonces, el SCR es el nuevo sistema catastral rural que está utilizando el MIDAGRI y los gobiernos regionales. Ahora, lo que busca el SSR es la interoperabilidad de la información catastral. Pero lamentablemente ya han pasado muchos años, la información todavía no es interoperable debido a las diferentes fórmulas informáticas que existen, diferentes, digamos, sistemas que existen a nivel nacional y repositorios, motivo por el cual es una buena visión, un buen de alguna manera sentido de poder integrar toda esta información, pero lamentablemente a la práctica no hay esta vinculación de toda la información. La información del, por ejemplo, la más básica del registro de la propiedad vinculado al tema del catastro rural no está de alguna manera vinculada, no hay una vinculación directa debido al tema de las múltiples modificaciones o rectificaciones que se tienen que hacer para compatibilizar toda esta información. Ahora, el tema de la reconstrucción de la información catastral sí es uno de los, digamos, elementos esenciales para todo proceso de formalización rural, debido a que hay mucha información que no está representada en una base gráfica. Ejemplo, digamos, tenemos una partida del año 1992, donde tenemos la partida, tenemos el centroide, tenemos la unidad catastral de un predio de 10 hectáreas, pero cuando vamos a pedir un plano, eh, al gobierno regional sobre esa partida, el gobierno regional nos dice que no hay una representación gráfica, no tiene una planimetría. Nos vamos a registros públicos, vamos al título de archivo y tampoco aparece plano. Entonces, tenemos una propiedad definida en una determinada ubicación, pero no sabemos la forma, si es un cuadrado, un círculo, un rectángulo, o es de diferente forma. Entonces tenemos un gran problema, es decir, tenemos identificado un derecho de propiedad, pero no lo podemos representar cartográficamente. Entonces acá viene el tema de la reconstrucción del catastral y es una de las labores que tiene pendiente los gobiernos regionales en el momento de hacer saneamiento físico legal. Muy bien, entonces la base legal está o nace a partir de la 31.145, por el cual se establece este nuevo régimen de saneamiento físico legal de la propiedad rural. Fue modificada la ley con la 31.848 y con la 32.371, especialmente en el tema del plazo que hemos hablado, al 31 de diciembre del 2020. Su reglamento de la 31.145 es el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, ¿no? Que desarrolla todos los procedimientos de formalización, modificado por el 012-2023 Midagri, especialmente en el plazo y algunos conceptos establecidos. La resolución ministerial 332-2022 Midagri que autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural, el SCR. El SICAR ya dejó de utilizarse. La resolución ministerial 484-2022 que aprueba los formatos estándar a utilizarse en los procesos de formalización en materia rural. La resolución ministerial 97 sobre modificación y alineamiento de las constancias de posesión como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 Minagri que aprueba la relación de servicios prestados a exclusividad. El tema de inmatriculación, modificación física de predios, actualización catastral, el tema de la avisación para procesos judiciales y otros más. La resolución ministerial 159-2023 Minagri que modifica el artículo 1 que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento. Ese es el tema generalmente de predios inscritos afectados por infraestructura. El tema de propiedad nacional, propiedad descentralizado. Y la resolución ministerial 119-2025 Minagri, manual de diagnóstico físico legal, ¿no? Que vamos a ver en un momento.
Muy bien, entonces, estos alcances de la ley brindan dos situaciones especiales, procedimientos de oficio y la solicitud de parte que hemos visto, ¿no? Los de oficio son gratuitos, masivos, y los solicitud de parte son onerosos. ¿Sobre propiedad qué? Sobre propiedad rural. Y donde propiedad rural automáticamente debe ser concebida que cualquier propiedad de cualquier otra entidad pública donde existan predios rústicos, el gobierno regional asume la titularidad, puede independizar directamente. Por ejemplo, tenemos un predio del Ministerio de Educación inscrito en registros públicos, tiene 100 hectáreas, inscrito en la ficha 101010 del registro de Puno, y automáticamente sobre ese 100 hectáreas hay 30 hectáreas que están ocupados por predios rústicos. La matriz está del Ministerio de Educación. Entonces, el gobierno regional de Puno, dentro de sus competencias, puede realizar lo que se llama la asunción de titularidad vía independización, para lo cual deberá elaborar un plano de las 30 hectáreas, un plano de remanente de las 70 hectáreas, una memoria descriptiva, un oficio, y este documento se presenta al registro con una resolución administrativa, indicando en la resolución la toma de titularidad operativa sobre estas áreas de 30 hectáreas. Entonces, esos documentos se mandan al registro y el registrador, en mérito a los documentos, va a independizar 30 hectáreas de las 100 a favor del gobierno regional de Puno, quedando su remanente del Ministerio de Educación de 70 hectáreas. Entonces, ese procedimiento es una de asunción de titularidad operativa. El otro componente dentro de procedimientos en propiedad del Estado es que se establecen situaciones de limitantes a los derechos de propiedad, las famosas cargas, ¿no? O condiciones de titularidad. Estas cargas están establecidas dentro del formato de título, ¿no? Cuando se entrega un título de un predio que se encuentra sobre terrenos del Estado, automáticamente en el propio texto del título colocan las cargas. Estas cargas son no cambiar el uso de los predios rústicos, de las tierras agrarias habilitadas, destinar las tierras adjudicadas para el uso agropecuario durante el plazo de 5 años y mantener y mejorar dentro del plazo de 5 años los sistemas de riego. ¿Qué pasa que si dentro de este plazo el agricultor incumple estas condiciones? Bueno, ese predio regresa al Estado, regresa al gobierno regional. Ese procedimiento se llama reversión. Se revierte ese predio y regresa al ente de formalización regional, para lo cual tendrá que iniciar un procedimiento de reversión. Muy bien. Los procedimientos establecidos dentro de este marco normativo, tenemos el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, ¿no? Uno de los procedimientos que estamos viendo, cuya posesión o propiedad puede estar al 31 de diciembre del 2020. Esta es la fecha límite del tema de la formalización, ¿no? Y ahí este procedimiento tiene dos subprocedimientos: procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predio rústico de propiedad del Estado iniciado de oficio, y el otro es a pedido de parte, sobre áreas catastradas y áreas no catastradas. Después tenemos el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras seriosas habilitadas al 31 de diciembre del 2020 sobre terrenos de propiedad del Estado. Después tenemos los procedimientos sobre propiedad de particulares o propiedad privada. El procedimiento de prescripción adquisitiva masiva de oficio que hemos visto, y el procedimiento de prescripción a solicitud de parte, el individual. Son dos procedimientos de prescripción, uno masivo y otro individual. Pero también dentro del tema de propiedad privada tenemos el procedimiento de tracto sucesivo, un procedimiento nuevo dentro del esquema de la formalización, establecido para poder regularizar un derecho de propiedad preestablecido, preconstituido registralmente. A le compra B, B le compra C, C le compra D, D es el propietario, ¿no? De alguna manera con documentos, con escrituras públicas, pero en el registro aparece A. Entonces hay que regularizar esta situación jurídica y que aparezca D como titular. Entonces, esta finalidad se cumple a través de este procedimiento de tracto sucesivo. Generación y prevalencia de la información catastral, donde este procedimiento va a, digamos, operar sobre información que obra en el registro de predios, en este caso en la base gráfica registral, para que la información de el gobierno regional prevalezca sobre la información registral. Y el otro procedimiento es el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? De predios, por supuesto, inscritos a favor de un titular, de un propietario. Muy bien. Y después tenemos los servicios prestados a exclusividad.
donde lo que se busca es otorgar documentación al administrado para que él pueda dirigirse al registro de la propiedad o al Poder Judicial a inscribir o solicitar la inscripción de su derecho. Entre ellos tenemos la asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado para actualización e inmatriculación. Tenemos los servicios prestados a exclusividad del código de referencia y expedición del certificado para modificación física. Modificación física estamos frente a predios inscritos, ya sea para acumularlos o para independizarlos. El servicio de entrega del certificado de información catastral para inmatriculación en zonas catastradas. Cuando hablamos del término certificado de información catastral, estamos refiriéndonos al plano de la unidad catastral, llamado certificado de información catastral. Y el servicio prestado de visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. En este caso, para procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, entonces entramos al procedimiento de saneamiento físico-legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado iniciados de oficio, ¿no? Este procedimiento tiene 10, de alguna manera, actividades, 10 etapas, cada una que tiene que ser desarrollada necesariamente por el equipo técnico del gobierno regional. Y estamos hablando de un tema masivo, de un tema de una unidad territorial donde vamos a hacer nuestros análisis, nuestros estudios sobre esta zona, de alguna manera la injerencia que se tiene sobre esta unidad territorial con respecto al gobierno regional. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la determinación de la unidad territorial a formalizar, el diagnóstico físico legal, el saneamiento, la promoción y difusión, levantamiento catastral, empadronamiento, linderación de predios, verificación de la explotación económica, elaboración de la información gráfica, calificación, publicación del padrón de poseedores, emisión de resolución administrativa y titulación e inscripción del título de propiedad en el registro de predios. Muy bien. ¿Cómo empieza una determinación? Por supuesto que este punto de la etapa uno está en el reglamento, ¿no? Está en el reglamento. Muy bien, pero administrativamente tenemos que ir a gestión pública. Y gestión pública determina que en los temas masivos necesariamente tiene que tener una aprobación por parte del POI para generar después el PIA. Entonces, en el POI, como saben, se aprueba un año antes de las intervenciones. Se supone que el POI 2026 ha sido aprobado el 2025 hasta diciembre. Y en el POI se establece justamente qué es lo que va a hacer el gobierno regional en el próximo año, en el 2026. Y ahí se establece las zonas de intervención, las unidades territoriales que va a intervenir. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que determinar que las intervenciones de los gobiernos regionales deben estar presupuestadas, debe haber un presupuesto asignado para contratar personal, equipos, el tema de los viáticos y cualquier otro costo operativo que se necesite para realizar esta actividad. Por eso es importante de que esta programación esté vigente, esté pendiente, para poder de alguna manera trabajar sobre de alguna manera, esta zona, esta unidad territorial. No es una unidad territorial escogida al azar, tiene que haber toda una programación y metas establecidas para poder llegar a este objetivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas programaciones previas, no está establecido en el marco normativo, pero ya es un tema de gestión pública al interior del gobierno regional. Muy bien. Entonces, determinadas las unidades territoriales, digamos en el año vamos a trabajar 5, una de ellas es la elegida para iniciar, digamos en el mes de enero, nuestro proceso de formalización, ¿no? Y esta unidad no sabemos si vamos a encontrar dentro de esta unidad propiedad privada, propiedad del Estado, propiedad comunal, no lo sabemos, es un azar. Es una unidad que hemos determinado. Y esta unidad es necesariamente trabajarla en dos situaciones. Una primera situación en gabinete. Podemos determinar, por ejemplo, si somos del gobierno regional de Arequipa, ¿no? Como ente formalizador regional, debemos, digamos, vamos a entrar a Cari, digamos, la zona de Acari 1. Entonces debemos ver exactamente qué periodos rústicos están en esa zona para poder determinar un área. En este tema de Acari, por ejemplo, determinamos un polígono tentativo de trabajo de 1000 hectáreas, ¿no? Y sobre esas 1000 hectáreas hay 400 predios rústicos. Entonces, esa determinación parte de una determinación en gabinete con la ayuda de las imágenes satelitales, las imágenes
del satélite y cualquier otra herramienta informática que nos ayude a determinar, ¿no? Es un primer momento para definir cuál es nuestro ámbito que vamos a definir. Entonces, una vez trabajado lo de gabinete, tenemos ya que ir a campo y hacer el levantamiento de los puntos de control de esa unidad territorial. Entonces, hay una labor de campo, sí, que tenemos que levantar esos puntos de esta unidad territorial de 1.000 hectáreas, sí, y ahí donde vamos a definir exactamente hasta dónde va a ir nuestro marco de intervención. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que definir que dentro de ese polígono van a estar dentro los predios rústicos. No pueden ser de que definamos un polígono y posteriormente queramos formalizar predios que están fuera de ese polígono. No, no se va a poder porque tendremos que hacer una modificatoria. Entonces, la determinación de esta unidad territorial permite que los predios que están al interior se puedan realizar el saneamiento físico legal. Entonces, hacemos un levantamiento, fijamos los puntos de control, entonces ya tenemos nuestra poligonal georreferenciada. Entonces, vamos a elaborar, en muchos de los casos, un informe o emitir una resolución administrativa que apruebe esta unidad territorial como parte de los requisitos. Y una vez definido esta unidad territorial con un nombre, por ejemplo, ¿no? En este caso Acari 1, podemos poner ese nombre, automáticamente esta información tiene que ser remitida digamos, en este caso, al Midagri, representado por la IGESPAR, quien va a ingresar esta información ¿a dónde? Al SCR, al sistema, para su evaluación. No es un tema automático, tiene que haber una evaluación previa de la información de esta unidad territorial para que sea de alguna manera revisada y validada por el equipo técnico de IGESPAR y que cumple los requisitos esenciales técnicos para su incorporación en el SCR, porque una vez incorporado se puede hacer el levantamiento ya de los predios rústicos que estén al interior. Entonces, es una de las consideraciones que se debe tomar en este proceso, esta primera etapa, el tema de la determinación de la unidad territorial georreferenciada con el documento que la aprueba. Entonces, estos dos documentos, la parte gráfica, ¿no? La parte de la unidad territorial, más el documento que la sustenta, tiene que ser subido, ¿no? En el formato determinado, en este caso, por la IGESPAR, para que estos dos documentos representativos estén ingresados en el sistema, ¿no? Como una especie de repositorio informático. Y una vez que el, en este caso la IGESPAR dé la conformidad, ya podemos seguir con la siguiente etapa. Pues esta unidad territorial ser observada, sí puede ser observada, se le remite nuevamente al gobierno regional para que subsane las observaciones. Pero si cumple con los requisitos, automáticamente va a ser incorporada al nuevo sistema catastral rural, al SCR. Correcto. Ahora bien, debemos comprender de que esta unidad territorial, digamos, de 1.000 hectáreas, no va a ser materia de una inmatriculación. Esta área no la voy a inmatricular. Lo que voy a inmatricular, lo que voy a generar un tema de saneamiento físico legal son los predios que están al interior de esta unidad territorial. Entonces, a veces se interpreta de que las unidades territoriales se han hecho para inscribirlas en registro y no es así. Por supuesto que ha sucedido casos donde algunos gobiernos regionales han inmatriculado unidades territoriales, pero al realizarlo, por ejemplo, esta de 1.000 hectáreas, al interior, aparte de los 400 predios rústicos, hay colegios, postas médicas, hay vías, ¿no? Hay zona urbana. Entonces, eso no debieron haber inscrito, digamos, inmatricular esa área. ¿Por qué? Porque el artículo 3 que les mencioné, este artículo 3 del reglamento y de la ley, de alguna manera no permite realizar procesos de saneamiento sobre estas áreas, colegios, postas médicas, comisarías, vías, centros poblados, impide automáticamente porque el artículo 3 ya lo hemos leído. Entonces no podía darse el caso de que un gobierno regional agarre e inmatricule terrenos o áreas que están ocupadas por estas limitaciones. Sería un contrasentido, sería una mala práctica, como hemos dicho, una mala práctica. Ningún gobierno regional podría hacerlo, ¿no? Pero esa es la teoría y en la práctica hay muchos gobiernos regionales que lo han hecho y parece que han entendido mal la figura. Ahora la pregunta es, ¿qué harán con esas áreas? Ese es un problema porque ya entran en un conflicto de competencia con las entidades que deben formalizar esas áreas. Bueno, son situaciones que se presentan dentro de este panorama de la formalización rural. Bueno, terminada la unidad territorial, subido el polígono más esta resolución
o este informe al sistema, ya está el sistema, da el OK, el sistema, y automáticamente pasamos a la siguiente etapa. La unidad territorial, como visto, graficada de esta manera, se define de que en la poligonal en azul, por ejemplo, vemos que al interior hay predios rústicos. Estos predios rústicos son los que se van a trabajar uno por uno para poderlos sanear. Y como hemos dicho, no sabemos si en esta poligonal en azul todo es terreno del Estado o parte es terreno de propiedad privada o de una comunidad campesina. No lo sabemos. Es decir, vamos a hacer un estudio de propiedad, para lo cual, en la mayoría de casos, estas unidades territoriales se define el polígono matriz y se envía al registro de la propiedad, en este caso al registro de predios, para que el registro realice un análisis de la información con que cuenta para llegar a otorgar un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Un CBC. Ahora bien, lo que diga el CBC no es contundente, es un punto de partida. Quien va a realizar el estudio minucioso del tema de propiedad va a ser la Brigada Técnico-Legal del Gobierno Regional. Son ellos los llamados a hacer este estudio definitivo. Entonces, como ya tenemos todo listo, la unidad territorial, sabemos las 1.000 hectáreas, 400 predios aproximadamente, vamos a iniciar el tema del diagnóstico físico-legal. Y el diagnóstico físico-legal establecido en esta ley, ¿no? Es una especie de control con respecto a los procedimientos anteriores. Como hemos dicho antes, con la 667 no existía esta etapa del diagnóstico físico legal. Por esa razón que solamente se realizaba saneamientos y a veces se titulaba sobre terrenos que ya habían sido titulados. Por ejemplo, sobre un terreno de propiedad privada o sobre un terreno de una comunidad campesina o nativa. ¿Por qué? Porque no se realizaba un estudio de propiedad, no se realizaba, o a veces el predio estaba sobre zona intangible, sobre zona arqueológica. Entonces, estas dificultades o estas problemáticas generaron el establecimiento de una etapa más, el tema de la etapa del diagnóstico físico legal. Y el diagnóstico físico legal de alguna manera tiene dos componentes o dos columnas principales. El primer componente es el componente técnico, el componente, digamos, de las limitaciones, donde no puedo formalizar. Es al contrario, donde no puedo formalizar. No puedo formalizar sobre zonas arqueológicas, zonas de riesgo, fajas marginales, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el primer componente, donde no puedo formalizar. Y la otra columna del diagnóstico físico legal es el tema de propiedad. ¿Quién es el propietario del terreno? ¿O quiénes son los propietarios del terreno? Porque no necesariamente puede haber uno, pueden haber varios propietarios sobre el mismo terreno. Entonces, esas dos, digamos, preguntas son de alguna manera la base del diagnóstico físico legal. Contestarlas y plasmar esa información en una base gráfica de propiedades es el componente que se busca acá en el diagnóstico físico legal. Entonces, un diagnóstico físico legal es una representación gráfica de todas estas problemáticas y los derechos de propiedad que se encuentran inscritos en el registro y aquellos que no se encuentran inscritos también en el registro de la propiedad, que también son información válida para el análisis de los procedimientos que se van a aplicar para sanear este tipo de propiedades. Entonces ya tenemos de alguna manera un panorama claro de lo que es un diagnóstico físico legal. Entonces, ¿y por qué incidimos en esto? Porque lamentablemente el registro de predios, ¿no? El registro de predio a través de su área de catastro ha dado una serie de precisiones con respecto al trabajo que se viene haciendo. Y debemos entender que el propio SUNAR, a través de su equipo técnico, ha manifestado claramente las competencias y funciones de los gobiernos regionales y que en realidad el informe catastral o el CBC emitido por SUNAR, por el área de catastro, no es contundente y así lo indica su propio texto. Cuando vemos un informe, un CBC, automáticamente hay una serie de textos donde aclaran justamente de que esta información remitida por el área de catastro de SUNAR no es una información concluyente, es una información que está en continua actualización, es una información referencial que no constituye un diagnóstico técnico legal. Entonces, son textos que he extraído justamente de estos certificados donde dan fe de esta situación. Y por último, indica de que los gobiernos regionales o los entes formalizadores en materia rural son los encargados y responsables de determinar el tema de las bases gráficas de propiedades.
estas bases gráficas que nos pueden dar de alguna manera indicios sobre qué otros derechos de propiedad existen en esta zona, en estas jurisdicciones. Entonces, las diferentes advertencias o, digamos, textos establecidos en los CBC son importantes tomarlos en cuenta a fin de tener una idea clara de cuál es el trabajo que debemos hacer como abogados y técnicos que trabajamos en el gobierno regional. Entonces, nuestra labor es determinar exactamente el tema de las limitaciones, ubicar a los propietarios de los predios, matrices, que están ocupando de alguna manera o están superpuestos sobre predios rústicos. Esa es la labor, digamos, prioritaria en un procedimiento de saneamiento físico legal. Muy bien, entonces, algunas tendencias. Algunos gobiernos regionales asumen que el certificado de búsqueda catastral otorgado por SUNAR es en realidad el diagnóstico físico legal que exige la ley. Bueno, en algunos casos lo que han hecho es reproducir o copiar lo que dice el informe y lo plasman en su diagnóstico y prácticamente lo firman y terminaron el asunto. Prácticamente lo han hecho rapidísimo. Entonces, esta tendencia no es acertada. Hemos dicho de que SUNAR publicita la información que tiene en el momento, de que esta información puede variar o cambiar con el tiempo, de que no está toda la información capturada en la base gráfica registral, motivo por el cual esta información o este informe sería un informe inexacto, ¿no? Limitado. Una segunda tendencia es realizar o ejecutar un diagnóstico físico-legal a través del cruce de bases gráficas, ¿no? Cruzo la base de cultura, la base COFOPRI, Ministerio del Interior, etcétera, una serie de capas gráficas. Y superpongo mi polígono, mi predio rústico, y automáticamente me aparece sobre qué está superpuesto. Ahora, esta metodología no es acertada también. Muchas de las capas gráficas que estamos mostrando no están actualizadas. Segundo, no es en sí que se haga una especie de traslape, porque en realidad lo que se tiene que hacer es capturar esta información y plasmarla en una base propia para hacer de alguna manera estos correlatos de análisis espaciales y ahí definir exactamente si estamos dentro o fuera. Y una tercera tendencia, la más acertada desde mi punto de vista, es de que el equipo técnico del gobierno regional recopila información técnico-jurídica, analiza la documentación, recopila planos, recopila toda la información necesaria. Después el equipo técnico va al registro a leer las fichas, los tomos antiguos, las propiedades, toda la información registral y con esta información ingresa al registro de alguna manera para obtener todo lo que es planimetría y plasmarla en una base gráfica de propiedades. Es decir, el producto final de este análisis es una base gráfica de propiedades que va a reflejar justamente la situación jurídica con respecto al predio materia de estudio. Entonces, ahí sí tenemos ya sustento de nuestro informe de diagnóstico físico legal que va a mostrar el grado de superposiciones, si se superpone sobre una concesión minera, sobre una falla geológica, sobre un área de riesgo. Entonces, tenemos toda la información ya estandarizada. Muy bien, entonces, el diagnóstico comprende estos estudios físicos y legales. Entonces, cuando a veces vemos esta definición, nos damos cuenta de que es una definición orientadora, como hemos dicho, un poco explicar cuál es la razón de los equipos técnicos que trabajan en los gobiernos regionales. Por ejemplo, hablamos acá que el diagnóstico comprende estudios físicos y legales, ya está, que incluyen la investigación registral. La investigación registral no es solicitar solamente un CBC al registro, es ir al registro y analizar los derechos de propiedad más antiguos y los antecedentes dominiales, es decir, las primeras inscripciones en el registro. El registro es muy antiguo, de 1888, en el registro de la propiedad. Y la verificación de inexistencia de superposiciones. Es decir, ya desde el momento de este análisis determinan de que existen superposiciones entre predios, entre uno u otro predio. Entonces, esta parte, digamos, contemplado en el reglamento, habla, disculpen, habla de la parte legal, la parte jurídica, donde se va a establecer estos derechos de propiedad. Y la segunda parte de las diferentes fuentes hablan de alguna manera del artículo 3 de las famosas limitaciones que podrían existir en el momento de definir justamente estos temas que no podrían continuarse con el proceso de formalización de empleo rural si se encuentran sobre condiciones de carácter técnico. Entonces, aquel reglamento desarrolla justamente
muy detalladamente el famoso artículo 3. Ahora, también se le da una especie de metodología de desarrollo del formato, digamos, del texto, del diagnóstico físico-legal, como partes importantes de este desarrollo, que es parte, digamos, de las consideraciones que debe tener un gobierno regional al momento de elaborar su informe. Son de alguna manera los títulos que deberían ir o el desarrollo que debería tener mínimamente un informe de diagnóstico físico-legal. Y esto está establecido en cada gobierno regional. Los antecedentes dominiales, los antecedentes de dominio, el tema de las duplicidades de partidas y todo el tema de limitaciones técnicas que la vuelvo a repetir. Es decir, incide mucho el reglamento en que el técnico y el abogado del gobierno regional realice un estudio profundo sobre todo este tema de propiedades y limitaciones que podrían darse sobre una unidad territorial. Todo tipo de propiedad detectada, ya sea en la inscrita o no inscrita, tiene que integrarse y plasmarse en la base gráfica de propiedades del gobierno regional. ¿No? Ahora también tenemos que ver también la existencia de procesos judiciales o administrativos, el tema de las áreas de territorios de comunidades campesinas inscritas y no inscritas, y cualquier otro dato relevante dentro del proceso de formalización. Datos que pueden servir a determinar si procede o no continuar con su saneamiento. Y la verificación también de títulos de propiedad inscritos y no inscritos que hemos visto. Y estos podrían repercutir sobre el tema de qué instrumento o documento le vamos a dar al administrado. Si cuenta con estos títulos no inscritos, títulos verdes, ¿qué documento le damos? Según el reglamento indica que tenemos que darle un título de saneamiento de propiedad. Al final, este informe tendrá conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que debemos implementar dentro de este proceso de formalización. Muy bien, entonces, además, el informe de diagnóstico debe tener pues un file de palanga donde estén toda la documentación, los famosos anexos. Pero esto ya depende de cada gobierno regional de tener los anexos en físicos, en un file de palanca o en forma virtual a través de un escaneo de todo el expediente. Muy bien. Al final, este informe tiene que ser suscrito por la brigada técnico-legal. Esta brigada es la responsable, digamos, de todo el proceso de formalización. Si hay un error, lamentablemente, quien asume la responsabilidad es la brigada que está firmando este informe. Por eso es muy delicado de que la brigada técnico-legal que suscribe el informe de diagnóstico precise muy claramente las situaciones en cada caso, si estamos en propiedad estatal, privado o comunal, para ver dónde procede o dónde no procede la formalización. Además, dentro del marco de la Ley 31145 y su reglamento el 014-2022 Midagri, se ha emitido por parte del Midagri una resolución ministerial 119-2025 Midagri que aprueba el manual de diagnóstico físico legal como una ayuda metodológica a los equipos técnicos de los gobiernos regionales, ¿no? Este manual tiene una serie de partes, entre ellos la primera recopilación de información, ¿no? Interna y externa, elaboración de planos temáticos, la inspección de campo, el estudio registral y gráfico, el procesamiento y análisis de la información, elaboración del plano de diagnóstico del predio rústico de unidad territorial y el informe de diagnóstico físico-legal de la unidad territorial. Digamos, son ya definido un formato para este tema del diagnóstico físico-legal. La primera parte es el diagnóstico, es la parte de la recopilación de la información interna, que se halla en el propio gobierno regional, en sus archivos principales o periféricos, y ahí se encuentra información literal o planimétrica de planos que pueden ayudar mucho a determinar pues, la situación jurídica o la forma como evolucionó el tema de la propiedad rural en una determinada jurisdicción. El tema de recopilación externa en las diferentes entidades del Estado, ¿no? Vía oficio se envía a las diferentes entidades para que ellos remitan la información actualizada y esta información se pueda migrar a la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Y esta recopilación interna también incluye el tema de la visita al registro de la propiedad para poder revisar todo el tema de las fichas, partidas, tomos, títulos archivados y toda documentación registral necesaria para poder plasmarla en nuestra base gráfica registral, base gráfica de alguna manera de propiedades del gobierno regional. Ahora, ¿qué entidades nos proporcionan información como gobierno regional? Todas las entidades, no solamente entidades públicas, pueden ser entidades privadas también que tengan información y que nos pueda servir para hacer nuestros
análisis de propiedad. Todas estas entidades se comprometen a entregar la información y esta información ser plasmada, integrada, actualizada en la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Entonces, lo que vamos a obtener son capas temáticas por especialidad: concesiones mineras, zona de riesgo, zona arqueológica, pueblos trabajados, propiedades, fundos, haciendas, comunidades campesinas, toda la información por capas temáticas dentro de nuestro aplicativo, dentro de nuestro sistema. Se elaboran los planos, temático preliminar, plano preliminar de diagnóstico y planos temáticos específicos para cada caso, porque ¿y cómo se elaboran estos planos? A través de esta base gráfica de propiedades que tenemos. Si no hubiera base gráfica, yo no podría elaborar estos planos. Entonces, es importante, es prioritario de que el gobierno regional cuente con esta base gráfica de propiedades. Muy bien. Entonces, hay un tema muy importante en los gobiernos regionales en zona de selva y CG de selva, que necesariamente se integra dentro del diagnóstico físico legal el tema de la evaluación agrológica de los terrenos de capacidad de uso mayor del suelo. Entonces, este estudio es esencial que se integre en la etapa del diagnóstico físico legal. Entonces, en el caso de gobiernos regionales que tienen jurisdicción en zona de selva y CG de selva, es importante que se defina esta evaluación agrológica de la unidad territorial para ver la procedencia o improcedencia de los predios rústicos. Acá se analiza el tema del uso del suelo por capacidad de uso mayor. Y este es el modelo del acta de inspección de campo, donde ya en el manual de diagnóstico se establece una serie de actividades que tiene que realizar el técnico y el abogado dentro de estas actividades para poder definir justamente la procedencia o improcedencia de los predios rústicos que están analizando. En la parte técnica y en la parte legal son información prioritaria. Por supuesto que eso es un modelo, no es un tema cerrado. Se pueden incorporar más preguntas, más actividades dentro de este formato. No es un formato de alguna manera como un estanco cerrado, sino puede ampliarse a más preguntas. El estudio registral contenido en el reglamento, es decir, es mucho más amplio que el contenido en este diagnóstico técnico legal. Sabemos que un manual es más instructivo, más amplio, más específico de las acciones que se debe hacer en la parte registral, pero en realidad lo que ha hecho el manual es reproducir lo que está en el reglamento y creo que el reglamento tiene mucho mayor contenido. Acá hay una limitante de que se debió haber puesto dentro del reglamento, dentro de este, digamos, manual de diagnóstico físico-legal, mayor detalle a las actividades que se realizan en registro de predios, ¿no? Solamente los han mencionado situaciones que están presentes en todo análisis, pero no lo han desarrollado cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante de que los equipos técnicos del gobierno regional conozcan el registro, ¿no? El registro de predios, su registro de predios. Y sobre ellos, realizar todos estos estudios de propiedad necesarios para determinar los derechos de propiedad existentes en una determinada zona o unidad territorial. Y a partir de ahí determinar si estamos frente a un procedimiento de características estatales o un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Por eso es importante que toda la información registral esté plasmada en cartografía base y sobre todo representativa que pueda definirnos el tema de las superposiciones. Para lo cual es importante también que toda la información que se lea, se analice en el registro de la propiedad, se hagan los resúmenes respectivos para poder llegar a conclusiones con respecto a estos derechos de propiedad antiguos presentes en el registro de la propiedad. Porque el trabajo del abogado y del técnico va a ser analizar todo este tipo de información, partidas, fichas, títulos archivados, tomos antiguos, y plasmarlas en una base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades va a contener toda la información que hemos recopilado y después, de alguna manera, se van a hacer los traslapes de información o superposiciones. Entonces, la información recopilada, información gráfica, literal, información de campo, la información registral, va a ser analizada y de alguna manera se va a recoger a través de la elaboración del informe de diagnóstico físico legal, ¿no? Este informe que va a representar la parte planimétrica a través del plano de diagnóstico final y la parte literal con respecto a los derechos de propiedad y qué condición tienen para continuar con el tema del saneamiento físico legal. Este es un modelo
establecido en el manual de diagnóstico físico legal expedido por el Midagri, donde la unidad territorial en realidad no hay una representación gráfica de las problemáticas registrales que tiene. Entonces, esta información tiene que ser complementada con la actividad que haga directamente el equipo técnico, es decir, graficar todo el tema de las superposiciones existentes en la unidad territorial, ya sean propiedades del Estado, propiedades de comunidades campesinas o propiedades privadas. Estas tienen que ser graficadas para poder determinar el mejor procedimiento a ejecutar para lograr el tema de la titulación. Entonces, mucha información está presente, digamos, a nivel registral que no se ha detectado. Hay zonas donde aparentemente no hay antecedentes registrales, pero de la búsqueda de la información, ya sea en los archivados o en el propio registro de la propiedad que aparece en inscripciones muy antiguas, por ejemplo, esta es una de 1906 de una comunidad campesina que no había sido graficada en el SICAR, automáticamente aparece ya definida, debido a que tenemos ya la partida registral y la ubicación de este predio. Entonces van a haber estas situaciones que van a complementar mucho el tema de la utilización de las bases gráficas. Entonces es importante siempre detectar este tipo de detalles en una base gráfica propia del gobierno regional, la base gráfica de propiedades, que me permita tomar decisiones sobre la procedencia o improcedencia de la formalización. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos predios rústicos que están de alguna manera superpuestos sobre haciendas, fundos que en su momento han sido fraccionados, vendidos, transferidos y sobre ellos se han realizado diferentes procesos de formalización, ya sea con la 1716, la 667, procesos judiciales, administrativos, y que puedan marcar una diferencia determinante en los derechos de propiedad existentes, ¿no? Y podríamos tocarnos con el tema también de duplicidades respectivas. El diagnóstico, de alguna manera, va a recoger una serie de detalles, ¿no? El tema de la descripción del área, del plano temático, la descripción de la unidad territorial, si estamos trabajando en un diagnóstico técnico legal de unidad territorial, los objetivos de la evaluación, los nombres de la brigada que va a firmar o suscribir este informe, la descripción del marco legal, la metodología de estudio, el estudio de los derechos y al final tenemos las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento que debemos ejecutar para este caso. Y en las acciones de saneamiento, en principio son acciones vinculadas a sincerar la partida registral. Hay muchas partidas que podemos encontrar la titularidad a nombre de un particular, ¿no? Una hacienda, la hacienda hoja redonda, ¿no? Inscrito en registros públicos. Pero resulta de que dentro de la investigación que hemos hecho, de gabinete, hemos encontrado una sentencia judicial de expropiación de ese fondo Hoja Redonda. En realidad, no se llegó a inscribir esa expropiación. Y la realidad jurídica que ese terreno ya no le pertenece al propietario privado, sino al Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regularizar el trato. Hay que mandar, hay que pedir el desarchivamiento del expediente y que el juzgado mande los partes judiciales al registro para que pueda actualizar la partida registral y pasar esa propiedad privada a ser propiedad del Estado y continuar con el proceso de formalización sobre la propiedad estatal. Entonces, esa es una acción de saneamiento, sincerar la información que aparece en el registro. Muy bien, entonces, estas acciones de saneamiento se dan necesariamente por la presentación de documentación al registro. Pueden ser planos, oficios, resoluciones, y estos permiten de alguna manera vincular esa información con el ente formalizador regional, ¿no? Quien va a realizar el saneamiento físico-legal. Entonces, una vez ya realizado este saneamiento, pasamos a la promoción y difusión. La promoción y difusión tiene el objetivo de informar a los agricultores, a estos parceleros, de que se va a realizar todo un proceso de formalización en una zona, una unidad territorial, y que deben estar presentes ellos y sus colindantes para que el proceso de titulación sea exitoso. ¿Qué pasa si no está presente los agricultores? Van a tener que levantar el catastro, pero no lo van a poder titular y van a haber múltiples visitas que no necesariamente los van a ubicar. Por eso es importante que la promoción y difusión se realice en forma masiva, continua, ¿no? Con la colaboración de las autoridades del sector, los alcaldes, digamos, teniendo gobernadores, de la agencia agraria, todos presentes, para llevar adelante un tema de publicidad, ¿no? Y esta promoción y difusión es comunicar a los agricultores que estén presentes en el momento que se va a realizar la actividad de campo. Y eso conlleva justamente el otorgamiento de un derecho de propiedad. Entonces, es importante que estén presentes en todo momento para llevar adelante este proceso de formalización.
Muy bien, una vez que ya se ha realizado la promoción y difusión, se ha notificado, se ha pagado cartelones, hay mucha publicidad, se realiza el tema ya de la bajada a campo, se programan los equipos de trabajo que van a asumir de alguna manera competencia de estos 400 predios que aparentemente están sobre propiedad estatal y que vamos a formalizar. Entonces se empieza con la primera actividad dentro del levantamiento catastral, que es el empadronamiento. Tenemos que empadronar a la persona, ir con la ficha de empadronamiento y llenar los datos de la persona. Para lo cual, este agricultor tiene que estar presente en su predio y además también los colindantes para manifestar su conformidad de que el predio que se va a titular cumple con las condiciones de que no existe superposición con los vecinos o colindantes de este predio que se va a titular, ¿no? Además, se va a recopilar toda la información de las pruebas principal, la complementaria, con una antigüedad de alguna manera antes del 2020, y además también se va a pedir la suscripción de la firma de la declaración jurada de que no existe vínculo contractual con alguno titular. Ahora, las visitas, si no se le encuentra, se realizan dos visitas adicionales. Y si no se encuentran después de esta tercera visita, este predio ya no es masivo y pasa a un tema de a pedido de partes, se vuelve oneroso. Ya no es gratuito, se vuelve oneroso y la persona que quisiera futuro pedir su titulación tendría que pagar los derechos de TUPA para continuar con este proceso. Linderación se hace todo el trabajo técnico de medir, linderar todo el predio en coordenadas, pues, para lo cual el técnico lleva el equipo GPS donde va a realizar todas las mediciones y el postproceso. Y además, el técnico de campo, un técnico en ciencias agrarias, especialista, un ingeniero en ciencias agrarias especialista, va a realizar la verificación de la explotación económica, que el agricultor está realizando actividad agropecuaria. ¿Qué pasa si no determina que hay actividad agropecuaria? Automáticamente no se puede formalizar. Uno de los requisitos esenciales en estos procesos de formalización es la actividad agropecuaria que se realiza sobre el predio. Entonces, en dicha actividad también pueden participar las autoridades del sector, teniente alcalde, teniente gobernador, juez de paz, todas las autoridades. Al final de este proceso de linderación y verificación de la explotación económica, se va a firmar la ficha catastral rural. Se va a elaborar la ficha, va a ser suscrita por el titular del predio y el técnico de campo, quien va a dar fe de todos los datos levantados y continuar con el proceso de formalización. Se elabora la información gráfica del plano levantado. Cuando hablamos de certificado de información catastral, ya hemos dicho que se refiere al plano de esta unidad catastral, en principio, ¿no? La que va a tener una nomenclatura, una ubicación. Entonces se elabora la información gráfica, si es un predio de mayor extensión, planos, ya sea plano de independización o plano del predio que se va a formalizar, y se entregan los certificados de información catastral, la información técnica necesaria para poder inscribir estos derechos en el registro de la propiedad. Muy bien. Y una vez ya que se cuente con toda esta información, la parte levantada en campo, digamos, documentos probatorios de la posesión, la partida registral si fuera necesaria del fondo, todos los elementos que estén presentes dentro de este recojo de información, van a elaborarse un folder por cada predio que se va a titular en el tema masivo. Cada predio tendrá su file Manila, donde están contemplados o contenidos todos los documentos para poder realizar lo que se llama la calificación. La calificación lo desarrolla un abogado totalmente diferente al de campo. Si el de campo, el abogado de campo se llama Juan Fernández, este señor calificador no es Juan Fernández, es otro abogado totalmente diferente que va a realizar un estudio técnico jurídico con respecto a los documentos presentados para ver si es declarado apto la persona. Entonces es una evaluación técnico jurídica de toda la documentación, por eso es importante definir de que todos estos expedientes que se remiten a calificación estén ordenados y cumplan con los requisitos y, digamos, condiciones necesarias para poderse titular. Entonces, esta es de alguna manera la labor del calificador, determinar si la persona que está presentando la documentación acredita ese derecho para el otorgamiento de un título de propiedad. Entonces, la calificación va a terminar con la expedición de un padrón de poseedores aptos, ¿no? Poseedores que van a ser titulados. Por supuesto que en esta relación también puede haber un padrón, una lista de poseedores
no aptos en este caso y que pasa al tema de contingencia, que le falta algún documento. Entonces, tenemos dos categorías, los aptos para título y las contingencias que van a, de alguna manera, remitirse nuevamente a la unidad de saneamiento para que subsane o recoja la información complementaria que se necesita para continuar con este proceso de formalización. Dentro de este proceso de calificación se aprobó un manual últimamente, el manual de ejecución de la etapa de calificación con la resolución ministerial 246-2025 Midagri. Muy bien, entonces se hace la publicación de este padrón de aptos, digamos de los 400, 300 fueron aptos y 100 fueron a contingencias. Ya está, tenemos 100 que son regresados para que se busque la información. De los 400, 300 son calificados como aptos. Entonces se hace la publicación del padrón, se pega de alguna manera este padrón, se levanta un acta de publicidad, ¿no? Por 7 días, ¿no? El primer día esta apta va a generar un tema de poder determinar el plazo de esta publicación de 7 días con respecto a los poseedores aptos que se van a generar títulos de propiedad. Ahora, este padrón necesariamente da publicidad para que terceros, pueden ser colindantes, vecinos, tomen conocimiento del proceso de formalización que se está realizando y que puede ser de que ellos solicitan alguna corrección de carácter técnico legal con respecto a esos predios o algún predio que se está publicitando, o en todo caso formulen oposición, que no estén de acuerdo con esa titulación. Por ejemplo, quien se va a titular es un inquilino, ¿no? El titular le arrendó el predio para que cultive, pero no para que se haga propietario. O en otro lugar, tiene un contrato de uso, ¿no? Digamos, de arrendamiento o en todo caso tiene un contrato pues de guardianía sobre el predio y también puede presentar su oposición el titular del predio quien ha dado a esta persona. Entonces, puede presentarse una serie de situaciones y es el momento donde se presentan estas objeciones, ¿no? A través del tema de esa famosa oposición. Esta oposición tiene que ser resuelta. Si hay oposición, la resuelve la primera instancia administrativa del gobierno regional. Puede ser apelada esta resolución en segunda instancia y la segunda instancia resolver. Si ratifica el tema de la titulación o formalización, regresa a el área pertinente para continuar con el proceso de titulación. La oposición no causa estado, entonces continúa el proceso de formalización y se le otorga el título de propiedad al administrador. Pero en la supuesto de que no exista oposición, no se presente, automáticamente se pide una constancia de no presentación al área de mesa de partes para que con esta constancia continuar con el proceso de titulación. Muy bien. Entonces, concluido esta etapa de publicidad de que no se han presentado oposiciones o esta oposición fue declarada improcedente, automáticamente se emite la resolución administrativa indicando la expedición de los títulos de propiedad a las personas declaradas aptas según la relación adjunta, ¿no? Además, se va a juntar de alguna manera a este tema el tema de que estos predios rústicos van a ser incorporados dentro del catastro rural para poder tener pues una simetría entre la información de los títulos con respecto al levantamiento catastral que va a generar una actualización del SCR en forma inmediata. Entonces, debe de alguna manera existir correlación entre esta titulación que está realizando el gobierno regional con respecto a los títulos que va a emitir. Ahora, estos títulos que se van a emitir debe tenerse presente de que van con carga, como es terreno del Estado, van a ir con una carga determinada, indicando de que no van a poder transferirlo, va a tener que realizar las actividades agropecuarias con un plazo de 5 años, cuidar los sistemas de riego también por 5 años. Y ya sabemos que si incumple estas condiciones, automáticamente ese predio regresa, se revierte a favor del gobierno regional. Este es el formato de títulos, como ven, ¿no? Donde este título se va a inscribir en registro de la propiedad y en el artículo tercero ven ahí el tema de las condiciones de reversión para títulos estatales. No cambiar el uso del predio rústico, destinar las tierras adjudicadas para el uso agropecuario y mantener y mejorar los sistemas de riego. Este título va a ser entregado a la ministra una vez que se inscriba en el registro de la propiedad. Una vez inscrito, se le entrega a la ministra una copia y prácticamente con eso terminaría el proceso de formalización rural, con la inscripción de estos títulos en el registro de la propiedad acompañados de los certificados de información catastral
que son los planos que representan a cada uno. Ya la persona, el titular, sería un propietario inscrito. Cada vez que quiera una información de su derecho de propiedad, puede solicitar una copia literal al registro y automáticamente va a encontrar ahí este derecho de propiedad previamente inscrito en el registro. Muy bien, señores, hasta aquí terminamos el tema de la exposición y pasamos ya a la sección de preguntas. Por favor, si levantan la mano para que generen su pregunta, por favor. Todo gusto. Sí, Eder Quispe. Eder, comenzamos con Eder para su pregunta. ¿Qué tal? Doctor, una Sí, consulta. Primero, cuando hablamos del diagnóstico, habla de diferentes bases de datos. Según el conocimiento que tengo por algunas experiencias, las bases de datos antiguas son de PSAT 56, inclusive algunos ni siquiera cuentan con un datum, un datum, con datum, ¿no? Prácticamente referencia de un árbol o algo así. claro. He encontrado casos así. Y lo otro, la siguiente pregunta que se conecta un poco, aparte de la base gráfica, es en el caso de lo que está indicando, y bueno, lo he repetido como 4 veces, sobre el tema de la reversión, que sí me parece muy interesante. Esa Ujú. reversión es factible que se pueda, no sé, después de unos años modificar, puede aparecer una ley que lo modifique, o simplemente es algo que queda ya grabado y no hay nada que puedas hacer. O sea, un terreno agrícola siempre tiene que ser agrícola, ya no puede ser un terreno urbano, ni de casas, ni nada por el estilo. Ya, muy bien. Ok, con respecto a tu primera pregunta, sí, pues hay mucha información que tiene que ser filtrada, analizada. Como sabes, el registro de la propiedad, por ejemplo, empezamos con los registros de propiedad. Son registros que se han creado en el año 1888 y muchas de las partidas hablan pues de predios muy antiguos de 10.000, 20.000 hectáreas, ¿no? Donde a veces los linderos son imprecisos. Entonces, ahí hay que hacer todo un estudio de reconstrucción con cartografía antigua, planimetría antigua, análisis de colindancia. Hay toda una metodología, como digo, que me tardaría pues 2 clases más para explicar cada metodología. Por supuesto que esto lo hacen pues los equipos técnicos del Midagri, ¿no? Para efecto de ya en la práctica cómo se realiza estas reconstrucciones. Pero es parte de la labor que realiza el equipo técnico del gobierno regional. Lo importante es de que toda esta información se analice. Al final no vamos a poder determinar o reconstruir una partida, por ejemplo, el fondo, este fondo, ¿cómo se llama? Topará, por ejemplo, el fondo Topará que está entre Ica, Cañete y Chincha. Dice, descripciones, por el norte, 200 leguas por 200 leguas, ya. ¿A dónde estarán las 200 leguas por 200 leguas? ¿No? Situaciones así. O por el oeste, ¿no? Con la Viuda Alvarado, y por el este con la Viuda Alvarado, y por el oeste con la séptima ola, por ejemplo. Hay una descripción acá en la más brava que está así. Entonces, estas situaciones ya son pues límite, ¿no? Pero en la mayoría de casos, y te lo digo por ciencia cierta porque yo he realizado muchos registros, sí se ha podido reconstruir muchas propiedades antiguas, muchas propiedades. No con la exactitud del caso, pero sí tomando como referencia estos linderos antiguos. Por eso te digo, hay toda una metodología para estas reconstrucciones. Y ese es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno regional. Y al final concluir, si no se puede determinar, ponerlo en el informe. Y eso será pues el valor agregado, digamos, la perita en dulce de un informe. Pero no decir, no tiene antecedentes. La clásica, no. Lees un informe y prácticamente, no, se ha revisado y que como el CBC indica que no hay antecedentes, conclusión, no hay antecedentes. Termino mi estudio. Y después aparece una comunidad o aparece un propietario privado. Entonces, eso es lo que no se quiere tener. Con respecto a tu segunda pregunta, con respecto al tema de la reversión, esta ya queda en el título, queda ya plasmada en el título. Este título otorgado tiene que cumplir esta condición. Si sacan una ley que dicen ya, todos los títulos que tengan esta cara quedan eliminados, tendría que sacar a nivel de ley que permita de alguna manera eliminar esta causal de reversión. Pero lo importante es de que si yo soy agricultor, he cumplido mi plazo, he cultivado por 5 años, a la conclusión del año 5, yo lo que tengo que hacer es presentar mi solicitud al gobierno regional y levantar la carga. Ese es el correlato que se tiene que hacer. Levantar la carga, se libera y después ya soy libre de poder cambiar, continuar con el uso rústico, rural, o cambiar el uso a urbano o a otros usos, ¿no? Ya depende de mi voluntad, pero esta condición de reversión tengo que hacerla y eliminarla una vez cumplido el plazo para poder levantar esta contingencia. Muy bien. Ok, ¿quién sigue, por favor?
Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches, Nelson. Doctor, respecto a lo que usted manifestó respecto al tema de la oposición, yo pensaba que la oposición, bueno, de cualquier persona o cualquier tercero, ¿no? Era algo ya que finiquitaba el trámite, pero usted también dijo de que esta oposición está sujeta a una evaluación por parte del ente regularizador, ¿verdad? Claro, así es. Quiere, Eh, quiere decir que no necesariamente porque alguien presenta oposición se cayó ese proceso de regularización o formalización, ¿verdad? sí, no es así. Porque, por ejemplo, ya estás en un proceso de formalización y me presentan una oposición. Yo me opongo a la unidad catastral 4032 del señor Juan Pérez, debido a que ese señor tiene un hermano en Lima. Listo, tiene un hermano en Lima. ¿Y qué es esa oposición? No tiene ningún fundamento, no tiene ningún Claro, no hay sentido. un argumento suficiente. Yo como ente administrativo, como si fuera un juez, tengo que resolver esa oposición y para mí será improcedente. Quien tendría que presentarte por último, un hermano, y aún sea su hermano, ¿qué tiene que ver el hermano con el predio que te está conduciendo él? ¿No? Entonces, lo que pasa es que algunos tienen una mala idea, dicen que un predio rústico, muere el papá, está el hijo menor ahí y que ese predio le pertenece al hermano mayor que está en España, porque es el hermano mayor, ya le corresponde todo. Y a veces se tiene mucha esa idea en provincias. Pero jurídicamente esa oposición no va, no tiene ningún fundamento. Pero sí tendría un fundamento si yo digo en mi oposición, señores del gobierno regional, esa persona, Juan Pérez, me vendió el lote adjunto el contrato de compra-venta. Acá está. Me vendió el predio y no me lo quiere entregar y estamos en un proceso judicial. En ese caso sí, tengo fundamento para decirte que esa oposición sí va a repercutir sobre la titulación de esa persona. Correcto. Entonces tendremos que evaluar cada una de las oposiciones que se presenten. No necesariamente todo va a ser fundado o infundado. Ahora, en el tema notarial, sí, muy buena tu pregunta. Si alguien se opone, aún diga que el señor es soltero, casado, viudo, divorciado, cualquier oposición de cualquier naturaleza, automáticamente paraliza el proceso en la vía notarial. No necesito causa. Es decir, no hay una evaluación por parte del notario si eso será verdad o mentira. De frente dice, oposición. Ya, se va a la vía judicial. En la notarial sí opera así, pero en el tema del procedimiento rural no. Hay una evaluación por parte del jefe de la unidad de saneamiento como si fuera un juez. Correcto. ¿Quién sigue? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ah, ok, ok, Nelson. David, Doctor, buenas noches. y buenas noches, David. Una consulta con respecto a la evaluación agrológica. ¿Corresponde realizar una evaluación agrológica en una zona rural catastrada que está registrado en un trámite de independización? Y la Mm, otra pregunta sería en el área en el tema legal. Por ejemplo, ¿ha habido un error del ingeniero que se ha equivocado en digitar o en calcular? Y lo que se ha hecho es una aclaración unilateral en la notaría. Ahora en el Minagri o en el área legal de, del Ministerio de Agricultura no me han observado. En ujú. registros públicos podrían observar. Esa Mm, sería mi pregunta. ya. A ver, esta segunda pregunta, ¿podría observarte? Sí, podría observarte el registro, pero depende de la casuística que estés presentando. No, como te digo, todo pedido, toda modificación por parte de un notario con respecto a una inscripción registral es válida, ¿no? Se supone que el notario me da fe con respecto a una inscripción. Ahora, no sé el rogatorio si es una rectificación o si es una aclaración o es una determinación de coordenada con respecto a este predio rústico. No lo sé. Entonces, ahí habría que ver, pues, cuál es el pedido que se está realizando. Si está dentro del canon de haber realizado, pues, una corrección unilateral, por ejemplo, de una corrección de un predio que no perjudica a terceros, podría ser aceptada por el registrador, por supuesto, va al área de catastro, si es un área menor a la que está solicitando y rectificas un área en forma unilateral, podría de alguna manera pasar y inscribirte el derecho de propiedad. Pero si de alguna manera, esa rectificación o esa modificación de ese lindero a nivel notarial
perjudica el derecho de un tercero, ahí sí te lo va a observar registros. Depende de lo que estés realizando a fin de poder evaluar la inscripción. Correcto. Disculpa, ¿y la otra pregunta cuál era la primera? Disculpa. Eh, la primera era de si corresponde a un área catastrado, o sea, Ah, ya. de un trámite de independización, Ya. eh, zona catastrada, corresponde hacer el estudio agrológico, porque en las disposiciones finales ahí no indican, ¿no? Eh, si son para zonas catastradas o no catastradas, ¿no? No, el tema del estudio agrológico es para el tema del diagnóstico, cuando recién se va a hacer una titulación. Acá ya esto está titulado, tiene un derecho de propiedad inscrito en registros públicos y vas a subir. Por ejemplo, en el año, digamos, en el 2015 me titularon un predio rústico de 10 hectáreas, ¿no? Y resulta, en zona de selva, ¿no? Y resulta de que, Sí. pues, estas 10 hectáreas las quiero subdividir en 2 de 5. Entonces, no necesitaría un estudio agrológico. La norma indica que solamente hago una solicitud, hago un levantamiento, defino los linderos de los predios que voy a independizar, lo mando al gobierno regional, lo analizan y ellos automáticamente me tienen que dar los certificados de información catastral y los códigos de referencia para poder ingresarlo al registro. Eso es todo, como escritura pública. No hay un análisis acá de una evaluación previa si procede o no procede, porque ya es un derecho de propiedad. Correcto. El tema de estudio o el análisis agrológico se realiza antes de la titulación, antes de titular, para determinar qué zonas no puedo titular. Por esa es la razón. Pero si ya está titulado, ya tiene un derecho de propiedad que se equivocaron supuestamente y lo titularon, prácticamente eso ya es un derecho de propiedad independiente que no se puede alterar, no puede ser recortado ni limitado porque ya existe un derecho de propiedad que puedo yo definir como propietario y defender ese derecho. ¿Correcto? Correcto. Doctor, Perfecto. ¿me escucha? Sí. Algo breve. En este caso, entonces, los trabajadores del gobierno regional de agricultura se equivocaron, porque en algunos casos han Ujú. observado en el mismo tema, ¿no? De independización. Ahora, a otros observaron y otros no observaron. Y le pregunté ese tema y cada ingeniero tiene su criterio. Me dice, ahora, en Lima te van a observar, me dicen, pero ahora usted me está diciendo que ahora la ley también, el reglamento también no especifica, ¿no? Es algo genérico y dicen que hay como si fuera un vacío legal. Entonces, no especifica para terrenos, así como usted dice, ¿no? Para terrenos nuevos, ¿no? O sea, para independización ya Agricultura y COFOPRI lo ha titulado, entonces, lógicamente o por lógica ya debería estar excluido, pero no de zonas forestales o de Claro, zonas... aún esté en zona forestal, en esa categoría, es un predio de propiedad privada. Es igual que el tema, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate que se tituló y hay una zona arqueológica, ¿no? Una parte de una zona arqueológica. Ahora, automáticamente, al ser zona arqueológica dentro de una propiedad privada, ¿yo pierdo la propiedad? No, es una limitación. Por último, podrán cargarle al predio una limitante, pero no quitarme la propiedad. Correcto. Entonces, no hay ningún principio por la cual, siendo una propiedad privada, el Estado pueda de alguna manera confiscar o de alguna manera disminuir el área original del predio sin ninguna consideración. ¿Entiendes? Eso no es así. Ya es propiedad privada, ya se tituló, cometió el error, el gobierno regional lo cometió, pero ya es una propiedad privada. Lo único que procedería es una carga, por último, ¿no? Yo lo cargaría si hay una zona de un bosque de protección, le pondría una carga a esa partida, pero no le quitaría la propiedad al propietario privado. Pero eso no está analizado así. Entonces, lo que procedería en este caso es la independización, otorgarle el derecho y eso no va a alterar de alguna manera el status quo establecido. No podría en este caso, si tiene 10 hectáreas, recortarse, digamos, 4 hectáreas porque es bosque de protección. No, porque es tu propiedad privada. Así se tituló y así. El error, de alguna manera, no es corregido a nivel de vía administrativa. Tendría que irse a la vía judicial y anular tu título, pero ese es otro procedimiento. ¿Correcto? Muy bien. correcto, gracias. Ok, siguiente pregunta, Janet. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Mire, noches. yo tengo un caso mío, compré un terreno en acciones y derechos del 50% hace muchos años, ya el 20, el 2000 aproximadamente.
Un tiempo después me quisieron invadir, entonces me vi en la necesidad de venderlo, lo loticé y lo vendí, ¿no? En lotes ya 200 metros cuadrados. Vendí más aproximadamente como 30 lotes. En ese momento, por la desesperación, en verdad solamente se hizo un trato con las personas que yo les iba a dar una promesa de venta porque el terreno todavía no estaba independizado, ¿no? Había que independizar, entonces todos dijeron, ya, nosotros le ayudamos porque yo les vendí los terrenos súper baratos, en 2.000, 2.500 soles. Entonces se quedó en eso. En verdad después nunca me ayudaron, tuve que hacer toda la documentación yo sola, independicé y todo. Entonces ya al independizar les dije, bueno, ya está la independización, les toca dar su cuota, pues no he gastado tanto, solamente les pido 600 soles a cada uno para darles ya su título, acciones y derechos, para hacerles la compraventa con el nuevo número de partida que ya me habían dado, porque el número de partida madre, en la matriz, ya dejó de ser al independizar, pues, ¿no? Ujú, La pregunta en específico es, cuando yo hago ya el plano, me queda un área de terreno más, ¿no? O sea, tengo aproximadamente como 1.000 metros cuadrados más de lo que dice el título. Eso lo quisiera titular de manera independiente. Y la otra es que si los señores que están viviendo ya ahí, que ya me compraron, ellos pueden de decir, no, ya estamos viviendo 5 años acá y pueden sacar su título de manera independiente. ¿Es posible? ¿No es posible? ujú. Ya, muy bien. Si tú eres propietaria ya independizada de un predio, digamos, de 10.000 metros cuadrados y has generado lotes individuales a favor de los poseedores actuales que te han comprado, ellos son propietarios por el contrato de compra-venta que tienen, pero no han independizado, ¿correcto? Tú Ujú. sigues siendo la titular de esa área. Lo que Así tú, es. lo que tú podrías hacer es, ya esto es, si tiene la característica urbana, el competente es la municipalidad. Podrías de alguna manera, vamos con los 1.000 metros primero, esos 1.000 metros independizarlos en otra partida y solamente dejarías el remanente. Correcto, y podrías transferir derechos y acciones a cada uno de los que están ahí, siempre y cuando te paguen derechos de acciones para que cada uno esté en su lugar y tenga su derecho de propiedad como un derecho de acciones del área remanente, sin considerar estos 1.000 metros. Si no lo Ya. haces, si no haces esta independización previa, esos 1.000 metros van a estar dentro de la copropiedad de ellos también, porque no Sí, se da pues eso es lo que quisiera exactamente. independizar. O sea, ellos de manera personal, porque ellos me dicen, no, ¿por qué nos quieres cobrar? Que nosotros lo vamos a hacer entonces de manera independiente, nosotros nos vamos a titular solos. Yo le digo, pero el terreno ya tiene título. ¿Cómo ustedes se van a titular? No, nosotros nos vamos a titular solos. O sea, ya han hecho como su grupo, como yo no vivo ya en la selva, como que Ujú. ellos no quieren, ¿no? Ellos están diciendo que por prescripción van a sacar su título, ¿no? Pero el Ya. terreno, la partida es rural, o sea, el terreno es rural. Ujú. Sí. Ujú. Bueno, el tema es lo siguiente. El tema de la prescripción opera siempre y cuando estas personas, ya siendo urbano, podrían recurrir a un notario o al poder judicial, pero el costo del notario para una prescripción son 10.000 a 12.000 soles. Le Más va a salir caro. más caro que pagar los 600 soles. Sí. Entonces, eso uno. Y en la vía judicial, pues va a demorar un proceso de prescripción, también le va a salir costoso y también va a durar entre 5 a 8 años. Entonces, creo que para ellos no es tan producente este tema. Pero hay sí una alternativa. Seguro han ido a la municipalidad, no sé en qué distrito, y la municipalidad seguro les ha ofrecido un proceso de prescripción de esa zona. Entonces te van a prescribir a ti. Entonces, en ese caso, tú podrías en ese momento, en el momento que te llegue de alguna manera la notificación de prescripción, oponerte, ¿no? Debido a que estas personas ya tienen contratos de compra-venta y ellos en realidad no podrían prescribir porque son copropietarios y un copropietario no se puede En verdad ni prescribir. siquiera tienen contrato de compra-venta. Yo solamente les he hecho un documento donde hay un compromiso de compra-venta. Con Nada mayor, más. con O mayor sea, razón. incluso ahí verifica la partida matriz, ni siquiera está la partida actual que ahora tiene el terreno. Yo incluso les he explicado eso, ¿no? O sea, yo les digo, yo sigo pagando el autovalúo del terreno y si van ustedes a registros, la única propietaria del terreno soy yo, ustedes ni siquiera figuran en ninguna parte. No, yo les quiero dar su título, ustedes en acciones y derechos, vamos a la notaría, pero no quieren, porque allá en la selva, en verdad, el notario también es un abusivo porque quiere cobrar 800 soles Ujú.
cada Referencias. compraventa, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, eso es lo caro. Pero yo me confundo un poco, doctor, que usted diga que tenemos que ir a los gobiernos regionales. Ahora me dice usted que debo ir a la municipalidad. ¿A dónde es exactamente donde yo debo ir para tramitar el remanente este que me queda y poder ya entregar de repente el plano, porque eso tiene, el Ujú. terreno tiene un plano y todo con los Sí, lotes. lo que pasa es lo siguiente, es como me dices tú, estas personas tienen ya connotación urbana, me dices, les ha vendido un pedazo de 200 metros, me Ujú. dices, ¿no? Entonces la Así es. gente, si les has vendido 200 es para que construyan una casa. Y si hay Sí. casas ahí, prácticamente la municipalidad lo asume como si fuera urbano. Entonces, esa En verdad, pregunta, casas no hay ya, dos casitas, tres casitas, ya. exagerando. Entonces, lo que hay que hacer es de que ese predio de 1000, lo que yo te recomendaría es que Ujú. solicites un certificado de zonificación de vías a la municipalidad. Si la municipalidad te Ujú. dice de que no puede emitirlo porque no tiene competencia, ya ahí estás en tema rural. Automáticamente con esa constancia que se dé la municipalidad, tú tienes que tramitar tu independización de esos 1000 metros en el gobierno regional. Es un poco para aclarar el tema. Eso podrías Sí, hacerlo porque la así. municipalidad me dice que no tiene competencia porque eso es Ah, rural y debería ir a agricultura, perfecto, ni siquiera al perfecto. gobierno regional. Me dice, ve agricultura, No, es gobierno regional. El el gobierno regional. competente, gobierno regional es el Ya. competente. Entonces, ahí si ya tienes esa decisión por parte de la municipalidad, al gobierno regional a tramitar un servicio exclusivo que se llama independización de terreno rústico, presentando los Ya. planos y toda la documentación. Así es. Muy Ok, bien. doctor, muy ¿Quién amable. sigue, por favor? Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Quién sigue, Antonio? ¿Antonio? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Mire, una consulta sobre la unidad territorial. En cuanto a la unidad territorial, como usted lo dice, en papel es bien bonito, ¿no? Pero la mayor parte de que trabajan en saneamiento físico legal, la mayor parte son, lo que lo hacen son técnicos. Ujú, Casi los ingenieros y los abogados no van a campo. Y hay ujú. muchas deficiencias ahí, porque ellos agarran, hacen una sola unidad a nombre de agricultura, ¿no? Así es. Y, y después a futuro hay muchos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no buscan el certificado catastral, no van, los técnicos paran en campo, van y le entregan la información y el que hace es el ingeniero encargado que a veces ni a campo va y la doctora, ¿no? Pero en sí hay mucha deficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese tipo de problemas de profesionales por el pago de repente, ¿no? Y en cuanto a la reversión que uno quiere hacerlo, dice que ellos no lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ya están más de 10 años en terrenos privados que han sido titulados inclusive por la agricultura, pero ellos no quieren hacer la reversión. ¿Qué se puede hacer, no? En Ujú. ese aspecto. Y Muy bien. la última, doctor, en que tengo un problemita grande, ¿no? Mire, se han actualizado de Pasandá 56 a 84 acá en la zona de Moquegua, que gastamos millones de soles. Pero cuando yo quiero hacer una independización, voy y presento todito los que me piden, la escala, todo cumplo. Pero yo cuando presento, como ya han hecho han cambiado a 84, se supone que eso es lo que vale, porque la agricultura te da. Pero ¿qué dice? Que lo envían a Lima y le dicen, no, tienes que hacerlo igual que en campo. Entonces, cuando uno hace en campo y ya no hace replanteo, sale a otra área. Puede ser Ujú, 100 metros, 10 metros. Ese sí es el que vale. Ya, bueno, acá te dan las unidades catastrales. Pero cuando tú vas al registro público, oye, un momentito, ¿qué dice? Tú, tú me tienes que traer de acuerdo a lo que te ha dado agricultura. En lugar de apoyar al agricultor, perjudica al agricultor. Hasta ahorita yo no tengo ni siquiera algo concreto. Volví a agricultura, me dijo que lo tenía que ver Lima. Y hasta ahorita ya pasó 3 meses, 4 meses y no tengo solución. ¿Qué se debe hacer en ese aspecto? Gracias. Muy bien, ok. El tema de la actualización de la base gráfica es uno de los factores principales con respecto al tema de la coordinación, justamente esta famosa interoperabilidad que debe haber, ¿no? Porque si es una información ya levantada por el gobierno regional y validada en Lima por el MIDAGRI, por la IGESPAR, esta información debe ser migrada al registro
para que ésta quede como base en el momento que te den los certificados de información catastral y estos concuerden con lo que tiene el registro. Entonces, ahí hay un paso que no se ha hecho, de que en qué momento le remiten la información al registro para que la actualicen en su base gráfica. Y eso es lo que tiene que hacer la IGESPAR en Lima, tramitar o enviar la base gráfica actualizada de periodos rústicos de las unidades catastrales en el BWGS 84 para que eso calce con los certificados de información catastral que te den en el gobierno regional, porque es la misma información que se está manejando. Entonces, ahí hay un tema de coordinación. Lo que yo recomendaría en este caso es presentar una solicitud por transparencia, en este caso, pues al Midagri, ¿no? Con atención a la IGESPAR, a fin que te informen por escrito cuáles son las acciones que se han realizado con respecto a la unidad territorial o a la zona para efecto de materializar el tema de la coordinación o la actualización de la base gráfica registral con respecto a los predios rústicos levantados en BWGS 84. Y eso de alguna manera va a permitir que tomen conocimiento y sobre todo prioricen tu caso para efecto de actualizar toda esa información. De alguna manera tiene que ir por ahí, de alguna manera el pedido. Si no se hace el pedido, no lo van a hacer, no van a actualizar ninguna información para que lo tomen como prioritario. Este tema de actualización de la base, de alguna manera, de registro con la información generada en estos procesos de formalización. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, disculpe, doctor. Sí, Ya se le ha hecho una solicitud aquí, ya pasa 4 meses y no llega ninguna información. ¿ya la has presentado a la IGESPAR? A través de, de No, agricultura, de, no, el gobierno regional no lo va a tramitar a Lima. Tú tienes que presentarlo directamente al gobierno regional. Discúlpame, al Midagri, a la IGESPAR. directo a Lima. Sí, directo a la IGESPAR, a Lima. Ya, porque, doctor, usted que tiene tantos años, entonces ya no debe hacerse la actualización de 84 porque va a variar y el tiempo, o sea, se gasta millones por la pura. No, como te digo, si ya se hizo un levantamiento en WGS 84, esto queda en el sistema del SCR. Lo que pasa es que esa información del SCR no ha sido migrada a SUNAR, por eso que te lo observa. Correcto. Está observado porque no la han actualizado. Y como ves en la norma, hablan de actualización inmediata. Actualización. No es, la actualización es diferente al levantamiento. Cuando yo actualizo, es decir, lo viejo lo cambio por lo nuevo. Y más aún, ellos tienen una herramienta que se llama prevalencia de la información catastral. La actual información catastral prevalece sobre la anterior. Entonces, es eso dirigido por la IGESPAR quien tiene que mandar y dirigir el tema de la actualización en el registro, porque eso está perjudicando al administrado, porque si yo administrado me dan un certificado de información catastral, ese certificado no me lo está dando el gobierno regional, me la está dando la IGESPAR, porque se genera a través del SCR. Es Claro. decir, la base gráfica no es del gobierno regional, y eso quiero que entiendan, es de el Midagri, de la IGESPAR, que lo tiene todos los polígonos a nivel nacional, y él le da una copia al gobierno regional, le manda la copia, y la copia le imprime y la sella, digamos, el jefe de saneamiento. Ese es lo que le entregan. No es que ellos tengan su propia base, no, es una sola que maneja la IGESPAR. Y como ellos manejan la centralización de la información, deberían ellos coordinar con registros para actualizarla en el registro de la propiedad y no tener ninguna observación al momento que tú presentes tu certificado. Esa es la triangulación que se tiene que hacer necesariamente. ¿Correcto? Muy Sí, bien. doctor, gracias. Ya, ok. Bueno, señores, hemos llegado ya a la última pregunta. Muchas gracias y dejamos ya para el tema la próxima clase que vamos a tener más preguntas y más respuestas. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido. Tengo que entrar a otra clase. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos.